Sale, terminamos esto y nos vamos a dormir porque hay que madrugar hoy. Hay que ver el partido mañana tempranito. Entonces, hoy no dormimos, nos dormimos en la tarde. Mañana se asegura la medalla de plata. El lunes estamos bien contentos porque fue de oro en fútbol. Todo va bien. ¿Qué opina del partido de ayer? No sé quién jugó ayer, Che, México. Puras decepciones. Está bien. Ya para que en eliminatoria sí ganemos. El examen 19. El examen es el 19. Va. ¿No era el 16? Ah, perdón, 16, perdón. Soy disléxico. 16. 16. El 19 ya estamos de vacaciones. El último día para revisión es el 17. Entonces el 17 vamos a programar una reunión para que les dé revisión, pero acuérdense que la revisión es de volada. La revisión es nada más si hay dudas, pero casi nunca hay dudas. Entonces, bueno, ahora sí. En impacto de choques o también colisiones por algunos autores. El impacto lo vamos a manejar o se va a estudiar como cuando dos cuerpos entran en contacto por algún tiempo, ¿vale? Impulso es una parte de choque. Impulso es una parte de choque. Impulso. Acuérdense del impulso. Bueno, de hecho ahí dice, lo que hace, ¿qué pasó? Nada, ¿verdad? Bueno, ahí mismo dice, lo que hace que ejerzan fuerzas impulsoras. Fuerzas de impulso relativamente grandes entre los cuerpos. Hay dos tipos de choques. El fácil es el central, el difícil es el oblicuo. Oblicuo es decir que ya lleva un ángulo de inclinación, ¿vale? Que ya se maneja en dos planos o en dos líneas de contacto. Ajá. Entonces el impacto ocurre cuando los cuerpos chocan entre sí durante un periodo muy corto de tiempo, lo que hace que se ejerzan fuerzas impulsoras relativamente grandes entre los cuerpos. Y aquí hay algo. Profe, se está cortando un poco. ¿Mucho? Bueno, de repente no sé si sean a los demás igual o solo yo. Yo lo escucho bien. Yo creo que es el suyo porque también tú te escuchaste un poco cortado ahí. En la grabación queda bien, por si alguien tiene alguna duda de los conceptos. Ujú. Va. Entonces, hay que considerar algo. En diversos autores manejan ahí tenemos el plano cartesiano típico. Yo lo voy a tratar de manejar lo típico, pero hay autores que te manejan esta variable como la variable n en lugar de x, y esta te la van a manejar como y, como t. Si me preguntan por qué, la verdad no sé, pero esto es referente a que a veces el impacto es oblicuo, y como cambias el plano, ya sabes que a veces a lo mejor tienes tu plano así, y tu línea de impacto la quieres cambiar y la metes al revés, a lo mejor así, ¿no? Y por ese hecho a veces cambian las letras de ahí, N y T. Pero ¿por qué hacer todo esto? Bien, porque te digo, a veces no siempre van sobre la línea de impacto. A pesar de que este es oblicuo, estamos manteniendo el plano cartesiano tradicional. A veces viene así. ¿Qué te va a decir cómo viene la línea o cómo viene el choque de impacto y cómo vas a trazar tu plano? ¿Qué es lo que te dice? Te lo dice la línea de impacto.
La letra N. La letra N te va a decir cuál es tu línea de impacto. Ve, tú sabes dónde van a colisionar, ¿no? Si aquí viene, fíjate, esas bolitas antes venían así. Viene una bola aquí, con una velocidad para acá, y tenemos una bolita aquí, que viene con una velocidad para acá. Obviamente van a chocar en esta parte, ¿no? Ahí van a formar. Chocan y forman el plano de contacto. Al chocar, estas dos líneas forman el plano de contacto, que es esta. Y traen una línea de impacto, que es el centro de gravedad y donde traen la velocidad. Ve, aquí traen la velocidad e impactan y generan el plano de contacto. Aquí, plano de contacto. Y de igual manera, venía de izquierda a derecha. Van a chocar aquí. De izquierda a derecha, vienen para acá y ahí forman mi plano. Plano de contacto, que recuerda que te decía que algunos la llaman T, y línea de impacto, que algunos lo vamos a llamar N. Por fines prácticos y por la nomenclatura, vamos a procurar manejar esa T y esa N. Pero te digo, también vamos a procurar que sea X y Y, cuando nos convenga y cuando no sea T y N. ¿Va? Déjenme lo anoto aquí porque luego eso no lo había notado. Entonces, cuando tenga así, esto va a ser N, línea de impacto. Y aquí va a ser T, plano de contacto. La línea de contacto tú la puedes ver antes, el plano no, hasta que choca. Va. Estamos viendo el momento del choque. Estamos viendo el momento del choque. ¿Qué onda con el impacto central? Bueno, el impacto central. Voy a bajar. El impacto central lo podemos ver así. Viene una pelotita con una masa y una velocidad. De repente alcanza una. Las dos iban como que separando, ¿no? Y llega otra. Hasta que la alcanza. Va a haber un contacto. Deforman. Puede pasar diferentes cosas dependiendo de las masas. Imaginen eso. Imagínense en el billar volándose las clases de la prepa. ¿Vale? Todos esos impactos. ¿Qué pasaba con las bolas? Dependía, ¿no? A veces la bola blanca le pegaba ¿cuál es la negrita? La bola 8. Si le ponías un buen efecto, la bolita blanca se quedaba ahí y su impulso lo tomaba la bolita negra. El billar. Le pegabas mal y las dos salían en la misma dirección. Iban juntas. Entonces todo eso. ¿Sale? En nuestro esquema podemos ver que, por ejemplo, en impacto central solamente está yendo sobre un eje. ¿Sale? Solamente está yendo por la línea de impacto. Porque nada más se está moviendo en este. No tiene ningún ángulo. Hay un impulso de deformación que se define por esa integral, que no omítanlo si quieren. Hay una deformación, a veces dependiendo del material, va a ser más o va a ser menos, casi nulo, siempre hay una deformación. ¿Qué más puede haber aparte de deformación? Sonido. ¿Qué tiene que ver la deformación y el sonido? Bueno, que la energía a veces se pierde en eso. A veces por la deformación y por el sonido hay pérdida de energía. Después que ya impactaron, hay algo que se llama impulso de restitución. Restitución. Y esta restitución solo está en la línea de impacto. El coeficiente de restitución solamente está en la línea de impacto. Vale, ahorita lo checamos ese concepto de que solamente está en la línea de impacto. Y después vuelven a tomar otra aceleración, ¿no? Siguen con su vida. Perdí mi... Y luego después las boletas siguen.
B. Aquí lo que me está expresando es que a lo mejor ahora la velocidad en B ya es mayor a la velocidad en A, porque lleva una velocidad, pum, le pega a otra y se acelera un poquito más. ¿No? Bien. ¿Por qué? Ok. Ahora imaginemos nosotros, esto no pueden oír con su apunte, imaginemos esto. Misma masa en teoría, misma masa, misma velocidad. Misma masa, misma velocidad. Misma masa. Misma velocidad. Sin el cuadrado. Misma masa, misma velocidad. ¿Vale? Si tenemos la misma masa y la misma velocidad, como las bolas de billar, las dos, ok, no, una no está fija, las dos van moviéndose, 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 se acercan. Siguiente momento, este es antes de, y después de, bueno, durante, ya sabes que A con B, así van a estar. Y acuérdate que aquí van a formar nuestro plano que necesitamos. Nuestra línea de impacto y nuestro plano de contacto, que es aquí. Este es nuestro plano de contacto. Antes, durante, hay un instante, chocan. Y después, ahorita me regreso si es que lo necesitan. Ahí tantito. Y después, ¿qué va a pasar con las bolas? Pues ahora, A, sentido contrario. B, sentido contrario. ¿Vale? Esto son cosas que ya sabemos, o sea, son cosas que lo podemos ver nosotros en cualquier aspecto, ¿no? En muchas situaciones. ¿Vale? Ese también es una de impacto central. Y depende mucho de la masa. Ahorita vemos ya la fórmula que empleamos para definir la masa, la velocidad y todo eso, que es una fórmula que nosotros ya hemos visto. ¿Vale? Es una fórmula que nosotros ya hemos visto. Copien, copien.
Bueno, ahora, este es el impacto central. Nada de diferencia va a tener en un impacto oblicuo, pero hay algo muy, muy especial. Hay que considerar. El impacto oblicuo genera lo mismo, línea de impacto, plano de contacto. Y al igual que en el ejemplo de arriba, puede que como chocan de frente, las restas o las velocidades quedan así. Unas van para acá, otras van para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Pues a lo mejor puede que se resten porque una va para negativo y la otra va positivo. Chocan, y entonces hay que ver todo ese tipo de cosas. Eso es en el eje X, eso es muy fácil de comprender. Pero ¿qué pasa en el eje Y? Bien, para estos choques o estas situaciones de impacto también tenemos que manejarlos por componentes. A pesar de que, por ejemplo, a veces me dan la velocidad A y la velocidad de B, como llevan un ángulo respecto a mi plano de contacto y mi línea de impacto, voy a establecer un ángulo, ángulos de choque. Esos ángulos me van a servir para que, por ejemplo, yo divida mis vectores. Es decir, si aquí tiene una velocidad, entonces yo en mi plano puedo decir que, mira, aquí va mi velocidad a 1, pero nada sin y. Va, y también para acá va mi misma velocidad, velocidad a 1, pero nada más en x. Y también vamos a tener una velocidad acá, también en mi plano, una velocidad acá. ¿Sí? Tengo que descomponer mis velocidades cuando tengo un ángulo de inclinación. Pero mira, esto nos va a servir para esto. Imagina que ahora esta es una pared y avientas una pelota para acá. Tienes tu pelotita y la avientas para acá. ¿Qué le pasa a tu pelotita? Pues tu pelotita va a rebotar para acá. ¿Sí te lo imaginaste? La que tienes para el desestrés. Esa pelotita hizo ese recorrido. Una velocidad, impactó y regresó. ¿Qué es? Imaginemos es esto. Fíjate qué pasó en el eje de las Y y qué pasó con la línea de contacto y todo ese tipo de cosas. La línea de impacto está aquí. Es mi X. Mi plano de contacto está aquí. Si te das cuenta, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó en Y? O sea, en X va para allá y luego se regresa. Va para más y luego se fue para menos. ¿Y en Y qué pasó? Va para más y luego siguió yendo para más. ¿Sí o no? Vean. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Imagínense que la tiras recta, recta a la pared. Paz, regresa, sin curvatura ni nada, ni sube ni baja, derechita. Va y viene. Ahora, plántate en tu eje Y. Vete con tu pelotita a tu eje Y. Plántate en tu eje Y con tu pelotita y aviéntala. Sube, ¿no? Cuando ya termina su impulso, baja. Sí, pero nada más con el puro impulso, ¿qué pasa? Sube. Nunca baja. Pero si tu misma pelotita la avientas nada más en el eje X, va y viene. Entonces, ojo. ¿Sí se comprende la idea? No mucho. ¿No mucho? Cuando el choque es en el eje de la línea de impacto, la pelota, si va para positivo, si va para negativo, regresa para velocidad positiva. Va para negativa, regresa en positiva. Pero si la viento para arriba, regresa para abajo, no. Cuando regresa para abajo ya es porque ya terminó su impulso, pero en su impulso regresa para abajo, no. Entonces en su impulso siempre va a ser
positivo. Y véanlo aquí. Yo entro mi pelota. Si yo descompongo mis vectores, aquí voy a tener mi primer vector, mi x1, y aquí voy a tener mi y1. Mi x es positiva y mi y es positiva. Ah, sí es cierto. Mi x es positiva y mi y va a ser positiva. ¿Vale? Lo estoy desglosando el primero. Y en el segundo instante, una vez que hace impacto, es decir, ¿qué va a pasarle? Ah, pues mira. Ahora es menos x2. Ahora va para negativo. Pero y2 sigue yendo para arriba. Esta es una ejemplificación del antes, durante y después. Y1 se refiere antes, Y2 se refiere al después del impacto. Quiero que vean que Y sigue manteniendo su signo o sigue yendo en su misma línea. X cambia de signo. ¿Qué es lo que me está expresando acá? ¿Sale? ¿Y qué es lo que se está expresando en este mismo? Ya, ahorita. Si no lo estás entendiendo bien, ahorita creo que con los ejemplos vamos a tratar de que te quede mucho más claro. Quitamos esto. El fin de esto es explicar que tenemos que desglosarlo en vectores. Van a salirnos muchos, pero son fáciles. ¿Va? Bueno. Hay otra cuestión. El oblicuo es difícil, la verdad, el oblicuo es complicado, todo por la nomenclatura y todo lo que viene. Pero bueno. Hay algo que vimos acá arriba. Impulso de restitución. El coeficiente de restitución se da o se refiere o hace referencia a, el coeficiente de restitución hace referencia a los materiales de los que se manejan las partículas que chocan. ¿Por qué? Se refiere a los materiales, a veces a la fuerza y a veces a todo eso. ¿Qué es el coeficiente de restitución? Ah, bueno, por lo general tiene un valor de entre 0 y 1 y debemos de estar al tanto de lo que significa esto. ¿Sale? Ah, el coeficiente de restitución significa con qué fuerza puede regresar la partícula cuando chocan. Chocan y regresan. O chocan y se quedan pegados. Hay muchas cosas. Decimos que tenemos un impacto elástico cuando el coeficiente de restitución es 1. Entonces, que eso no existe, o sea, la verdad no existe. El 1 y el 0 no existe, son muy cercanos, pero no existe. El impacto elástico E igual a 1 significa que la colisión entre las dos partículas es elástica. O sea que así como chocan, conservan su fuerza y regresan. Chocan, conservan su fuerza y regresan con la misma velocidad, que eso es casi improbable. ¿Por qué? Porque siempre se pierde algo. Por la deformación, por el ruido. Se puede perder energía. Entonces no va a regresar nunca. En la naturaleza nunca va a ser uno. Impacto plástico. El totalmente plástico que es igual a 0 tampoco va a existir porque nada más es muy cercano a ese, pero no va a existir. Se dice que el impacto es inelástico o plástico cuando es igual a 0. En este caso no hay impulso de restitución. Es decir, los objetos quedan ahí. O sea, una vez que chocan, ni rebotan ni nada. Y tú sabes bien que todos los objetos como pam, 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 y los acomodan. Pero no, en este caso del plástico de restitución 0, quedan impactados y ya no se vuelven a mover. ¿Va? Entonces, elástico, que conservan, como chocan, regresan. Plástico, que se quedan ahí. Y por obvias razones, hay cosas que tienen un coeficiente de restitución alto y hay un coeficiente de restitución bajo, que tú ya sabes cuándo es. Por ejemplo, una pelota loca, esas pelotas de goma, pues van a rebotar más, ¿no? Que una pelota como de tenis, una pelota del frontón. Ahí cambia el coeficiente de restitución. Después de toda la teoría, pues vamos a ver si con los ejemplos ya queda un poquito más claro. ¿Comentarios? ¿Algo?
Vale. ¿Nos espera tantito para copiar esa parte del coeficiente? Sí, sí, sí. Y me espero. Todos ya pusieron presente. Nadie se le está pasando. El elástico es cuando chocan y regresan sin problema, ¿no? Ajá. Termine de copiar y a ver si le damos a los problemas, ¿va?
Vamos con el primer problema. Bien, fíjense. Ah, las fórmulas. Las fórmulas. Todo lo que tenemos esto lo vamos a resumir en fórmulas. Ah. Hay que considerar en este tema tres cuestiones. Primero, la conservación de la energía. Conservación de la energía. La primera. ¿A qué te refieres con conservación de energía? Te refieres a que la energía cinética de entrada más la energía cinética, la energía potencial es igual a la energía cinética de salida más la energía potencial. Hay que conservarlo. Acuérdate que T es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y acuérdate que V es cuando tenemos una altura. Masa por gravedad por altura. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con 1 y 2? Es que es antes y después. 1 antes, 2 después. Se debe conservar siempre la energía. En teoría, si ya sabes que siempre va a haber un poquito de pérdida. Bueno. Hay que considerar también tenemos que considerar, ¿qué más? Hay que considerar la cantidad de movimiento. O en los choques ya lo vamos a manejar así. Con los choques, la cantidad de movimiento se va a definir por la relación, fíjate, masa del objeto A por la velocidad del objeto A inicial o al principio, más masa del objeto B por la velocidad de B al inicio, y esto debe ser igual a masa del objeto A por la velocidad de A a la salida o en el segundo instante, más la masa de B por la velocidad de B al final. ¿Sale? Izquierda antes, derecha después. Masa y velocidad. Bueno, y hay una tercera. El coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución lo vamos a obtener voy a darte dos fórmulas, una despejada y la normal. El coeficiente de restitución es E igual a la velocidad del objeto B a la salida menos la velocidad del objeto A a la salida entre la velocidad de A al inicio menos la velocidad de B al inicio. Este es el coeficiente de restitución. Si tú despejas la fórmula, vas a encontrar una fórmula lineal.
Les voy a poner eso así, mira. La velocidad de B salida menos la velocidad de A salida es igual a E por lo de abajo, la inicial de A menos la velocidad inicial de B. ¿Sale pues? Es la misma fórmula. Nada más que vista de diferente manera. Copienlo y ahora sí ya. Se me había pasado que no estaban en el apunte. Pero ya los tenemos. Y ahorita vemos cómo las vamos a empezar a aplicar. Lo nuevo, el coeficiente de restitución. Voy a hacerlo pequeño para que puedas ver las dos. Ahí está. Bajo para que puedas ir copiando el primero, si es que ya lo tenemos eso. Ahí está. Esas apenas son las fórmulas, ¿no? Fórmulas nada más. Bien. Vamos a darle con este.
Primero medio analizamos el problema. Si a alguien le falta, dígame y lo regresamos. Bueno. Determina el coeficiente de restitución E entre la bola A y la bola B. Se muestran las velocidades de la bola A y B antes y después de la colisión, suponiendo... ok, punto. Hasta ahí lo vamos a trabajar para el coeficiente de restitución. ¿Vale? Porque el coeficiente de restitución solo emplea las velocidades. Entonces, si mi problema tiene las 4 velocidades o tengo 3 velocidades y tengo el coeficiente de restitución, puedo encontrar una tercera velocidad. ¿Vale? A veces el problema nos da el coeficiente de restitución, que esa se puede encontrar mediante sabiendo los materiales que estás impactando. Bueno, ahora, en este caso, vean, tengo unas 2 bolitas antes de chocar y después de chocar. Importante, sus direcciones. Importantes sus direcciones. Chocan así, paz. Pero luego ya cuando salen así. ¿No? Importante. Bueno. Entonces, coeficiente de restitución. Primero podemos plantear que nuestra bola está así. Fácilmente podemos plantear que en el plano tenemos solo en Y no vamos a tener nada, pero en X sí. En Y no hay fuerzas. En X están todas las fuerzas. ¿Sí? Todas las fuerzas, es decir, al principio tenemos una fuerza que va para acá. ¿Sale? Y tenemos una bola que va para acá. Esto es al principio. ¿Sale? Sabemos que así se comportan cuando chocan, cuando van dirigiéndose para chocar. Van así. Tiempo después del choque, lo que le pasa a las bolas antes y después del choque, vamos a decir que se comportan así. Ahora una va para allá, ¿sí? Una está yendo para allá y la otra también. ¿Qué es X? Las dos están yendo para allá. En Y, como no tenemos nada, no tenemos que desconfundir velocidades ni nada. Todo está en X. ¿Vale? Acuérdense que es sobre la línea de impacto donde se está formando todo. Entonces, solamente hay restitución en la línea de impacto. Solo restitución. Entonces puedo usar el coeficiente de restitución. Y digo, el coeficiente de restitución es igual a la velocidad en B de salida menos la velocidad de la bola 2 después del impacto entre la velocidad de A antes menos la velocidad de B antes. Arriba está lo final, abajo lo inicial. Y hacemos la sustitución. Ok, hay que definir, esta es la bola A y esta la definimos como la bola B. ¿Sí? Entonces esta de acá es la bola A y esta de acá es la B. Déjame recorro la fórmula para abajo o voy a borrar estos planos cartesianos que nada más estamos haciendo un análisis de cómo va a ser el impacto. No tiene nada que ver, no tiene la gran ciencia. Lo voy a hacer para que arriba nos quede el espacio. Aquí voy a tener, ¿quién es la bola A antes? ¿Quién es la velocidad de B antes? ¿Quién es la velocidad de A después? ¿Y quién es la velocidad de B después? A antes del choque, ¿vale? 8. ¿Cuánto vale B? Menos 2. ¿Cuánto es la velocidad de A? Después, 1. Va para la derecha. ¿Y la de B? Después, 9. Ojo con el signo. Es la única que va para sentido contrario, ¿no? La bola B antes de la colisión va para la izquierda.
Entonces nos dice, calcula el coeficiente de restitución. Sustituyo. La bola en B, 9. Menos PA2, VA2, 1. Entre VA1, 8. Menos VB1. Ahí tengo el coeficiente de restitución. 9 menos 1, 8. Entre 8, entre 10, 0.8. Vean. ¿Y mi coeficiente de restitución es correcto? Claro, porque el coeficiente de restitución debe de estar entre 0 y 1. Aquí ya nos está diciendo que el choque tiene un poquito elástico, es un poquito elástico, dependiendo de los materiales. El coeficiente de restitución es un poquito elástico, pues se acerca a 1, 0.8. Bueno, después nos dice, suponiendo que el peso de la bola AB es 7 kilogramos, ¿cuál es el peso de la bola A? Entonces, ¿qué datos nos faltarían ahí? Pues nos falta el dato de la masa de A y la masa de B. ¿Cuánto vale la masa de A? La bola B vale 7. Ya nos dicen que 7 kilogramos. La bola A tiene esa incógnita. Entonces ocupamos la otra fórmula, la larga. Entonces aquí es restitución, coeficiente de restitución. Gracias, Antonio. Los considero ahorita que pase lista. ¿Va? Entonces, la fórmula larga, ahora ya, restitución ya lo tenemos. Ahora calculamos masa. Pues es sencillo, es una vil sustitución. La fórmula es masa de A por la velocidad de A al principio más la masa de B por la velocidad de B al principio, y esto es igual a la masa de A por la velocidad de A después más la masa de B por la velocidad de B después. Esos valores los conocemos. La masa de A no. Masa de A no, la dejamos ahí. Por la velocidad de A al inicio, 8. Más la masa de B, ya me dijeron que 7. Velocidad en B1, menos 2. Y esto es igual a la masa de A, que tampoco conozco. La velocidad de salida, 1. Más la masa de B, 7. La velocidad después, 9. Y soluciono para MA. Tengo que 8 MA menos MA es igual, paso al otro lado sumando, 14 más 63. Y ya tengo que 7MA, bueno, sustituyo, ¿no? Aquí me va a quedar 7, entonces digo que MA es igual a 14 y 63 son 77 sobre 7. Ya tengo la masa de A, 11 kilogramos. Esto va a ser una sustitución, pero ya entendimos lo del coeficiente de restitución. ¿Cuánto pesa la bola A? 11 kilos. ¿Por qué quedó 7, profe? 8 menos 8MA menos MA da 7 y la pasamos dividiendo. ¿Sí? 8 menos 1, 7. Divide 77, sí. 11, sí. MA 11.
Bien. Profe, el 7 en la sustitución es de los kilogramos del peso de la B, ¿no? No, es de despejar a MA. 8MA menos MA me da 7MA. Ya la paso al otro lado dividiendo. Primer problema fácil. Estás aplicando las primeras fórmulas. Profe, no sé de dónde sale el denominador. Bueno, ese 7. Voy. Misma variable, MA y MA. Misma variable. Es que en una puse mayúscula y en otra minúscula. Misma variable. Ahora sí. Sí, ahora sí ya, creo que ya vi. Sí. No restaba el otro MA. ¿Dudas? Avanzamos a lo difícil. Profe, buenos días. Dime.
Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Para qué sirve el 0.8 que sacamos en el ejercicio de arriba? Ah, nada más para solucionar lo primero que nos dice. Coeficiente de restitución. Nada más, es lo primero que nos pide. Se muestran las velocidades antes, después suponiendo ¿dónde? Determina el coeficiente de restitución. Nada más nos los pide. Ahorita lo vamos a ocupar. en el apunte? ¿Cómo? Sí, o sea, Ok, los profesor, problemas. gracias. Hasta este segundo nada más. En este segundo si quieren. Este segundo y ya después no. Con este segundo. Ok, bueno, me sacó un momento la reunión, le puedo dejar ahí tantito para copiar el problema. No sé si le puedo hacer como zoom tantito hacia afuera para que se vea todo. Sí, ahorita el coeficiente de restitución, ahorita chequenlo en el siguiente problema, el problema ya no los da. A veces el coeficiente de restitución te lo piden a calcular, porque hay problemas bien sencillos que te dicen, la pelota rebota, ¿qué pasa con la pelota después del choque? Y ya tú dices, no, pues rebotó mucho, rebotó poco, se quedaron pegados. Este tipo de cositas. Y ahorita vemos el coeficiente de restitución, normalmente viene en el problema dado para que se calcule. O a veces nos sirve para calcular una velocidad que nos falte. Casi siempre es para que calculemos una velocidad que nos esté faltando. Bueno. Sí, sí, no se preocupe quien llegó a izquierdo. Sí, sí me avisaron que no puedes conectarte, no hay problema. Bueno. Vamos a ver el siguiente. Espera. A ver, déjame tomar una foto de esa parte. Hasta aquí terminen su apunte mejor. Pues ya para que pongan atención a lo que hacemos, hasta aquí terminen el apunte. Con este ejercicio y ya. Ok. Ya los siguientes no los entregan para que vayan poniendo atención al proceso de solución, ya que son un poquito más complejos. Voy bajando tantito. Vean ese problema. Vean. La bola choca con la pared lisa con una velocidad. Ojo, el detalle de la pared lisa es importante. Con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Si el coeficiente de restitución entre la bola y la pared es E igual a 0.75, determine la velocidad de la bola justo después del impacto, antes de que empiece a perder velocidad. Bueno. Bueno, si queremos empezar a solucionar este problema por la fórmula de choques, la que dice masa de A por la velocidad de A al principio, más masa de B por la velocidad de B1, igual a masa de A por la velocidad A2, esa fórmula nos mete en un problema, porque al tener una pared o al tener dos objetos que chocan y uno no es medible, tenemos muchos problemas con eso. ¿Por qué? Porque la masa de la pared no nos las define el problema, no lo estamos definiendo. Entonces, son demasiados problemas ahí. Entonces, lo más conveniente es solamente ocupar, ¿ok? Solamente vamos a ocupar la masa de la bola, la pared no la tenemos. Por lo tanto, esa fórmula de choques donde involucra la masa de B no la podemos considerar. ¿Sí? Algunos problemas o planteamientos dicen que es una masa casi infinita y no la puedes mover. O sea, es decir, no va a determinar nada con eso. Aunque te den toda la masa, no vas a poder definir algo. Bueno, entonces la bola choca con la pared. Lisa. Es decir, no hay fricción. Nada la va a detener.
con una velocidad de 20 metros sobre segundo, si el coeficiente de restitución no los dan, determine la velocidad de la bola después del impacto. ¿Qué vamos a ver acá? Empezamos por algo bien importante. ¿Vale? Vamos a tener esto. Tenemos que plantear un plano cartesiano. Lo vamos a plantear bien grande para que no quede dudas. El objeto va a ser B, la pelota va a ser B. La masa A no la vamos a considerar, ni la velocidad de A. O sí, la velocidad sí la podemos considerar. ¿Cuál es la velocidad de la pared? Antes y después. Esa sí la podemos considerar. Vayan pensando, Pero- aún me la digan. Exacto. La pelota no la mueve, ¿no? A menos que sea una barra hecha por... muy delgada y una bola muy fuerte, pero eso no se va a considerar. Vean. Eje de X, eje de Y. ¿Por qué? Porque mi X está perpendicular al choque, mira. Mi línea de impacto. Entonces aquí está mi X perpendicular, la línea de choque. Bueno, perdón, plano de contacto. Voy a trazar a mi velocidad de B. Velocidad de B inicial. Mi velocidad de B al inicio. ¿Qué habíamos dicho que teníamos que hacerle? Pues sí, tenemos que hacerle eso que ya te había platicado. Aquí. Y aquí. Esta, bien, nombrezote. Velocidad de B 1, pero en X. Esta de acá, igual de largo. Velocidad de B 1, pero en Y. Antes. Antes. En el mismo plano voy a ejemplificar el después. El después, ¿por qué? Porque mira, ¿a dónde va mi bola? Ya me está diciendo que cómo se va a comportar. Después. Velocidad en B, pero después. Y esa es mi incógnita. No sé cuándo va. Yo tengo que desglosarla. Velocidad B 2 en X. Y aquí paralela, no la trazo toda, pero ya sé que va ahí también. Velocidad B2, pero en Y. ¿Sí lo ves? Aquí está lo que les decía. Vean, antes y después. Porque tengo el antes y el después. Antes, después. Antes, la bola sube. Después, la bola sigue subiendo. No importó. Ah, pero sí cambia el sentido de la velocidad del X. Antes va para la derecha y después va a la izquierda. Hay que hacer esto. Como la superficie es lisa, vamos a definir esto. La velocidad en B al inicio, pero nada más en Y, va a ser igual a la velocidad de B2 en Y. Es decir, las que están en Y van a valer lo mismo. ¿Alguien me puede decir por qué va a valer lo mismo? ¿O nadie me puede decir por qué van a valer lo mismo?
¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Por qué las velocidades, ahorita déjenme la vuelvo a dibujar, pero ¿por qué la velocidad en B, la velocidad antes y la velocidad después de la bola, en el eje de las Y va a ser el mismo? A ver, piénsenle. ¿Por qué va a ser la misma? ¿Coeficiente de restitución? No. Porque el coeficiente de restitución solamente funciona en donde. Acá, entonces, en el eje de las Y. ¿Va a llegar a la misma altura? No, va a llevar la misma fuerza antes y después del choque. Va a llevar la misma fuerza antes y después del choque en el eje de las Y. ¿Por qué? ¿No tiene que ver algo ahí lo de la pared que es lisa? Exactamente, es esto. La pared es lisa. ¿Qué fuerza va a detener en la roja? La roja, ¿qué fue? En Y, ¿qué la va a detener? ¿Qué la va a detener? Nada. Tú lo echas, se va a ir. Nada tiene esa. Si hubiera una fricción, si la pared fuera rasposa y tú tallas, pues sí te va frenando. Si es rasposa, talla. Pero como es lisa, no hay fricción. Entonces, antes y después, nada la va a detener. En Y, imagínense. En X, cambia. No tiene que ver nada la fricción, porque nada más regresa. O sea, ni se considera en Y. Pero vean, esa consideración, la pelota antes en Y y después en Y, va a ser la misma. ¿Cuánto vale? Pues entonces, si vale lo mismo, díganme cuánto vale B, la velocidad, 1 en Y. ¿Cuánto vale? Numeritos. ¿Cuánto vale? Le faltaron datos a su esquema. Sí, me faltó este. Me faltó este. ¿Cuánto vale en Y? 20. 10. ¿20 qué? Seno de 30. Igual a 10, ¿no? Ya tengo las velocidades en Y. Ya las tengo en Y. Ahora vamos a X. En el eje X. Ahí hizo el seno porque estamos buscando el cateto opuesto, ¿no? Ajá. Ok. En el eje X. En el eje X. ¿Qué dato puedo obtener? La 1, ¿no? Al principio, antes de la velocidad de B1, pero en X. ¿Cuánto vale? 20 coseno de 30. De 20, perdón. No, 30. 20 por ciento de 20. 30. Vale 17.320. 320 es 2, ¿no? Vamos a ponerle. La otra, pues no la puedo conocer. Si conociera el ángulo, si me dieran el ángulo, la sacaba, ¿no? Si me daban este ángulo, ¿sí o no? Si me daban ese ángulo y ya conocía la otra, pues ya la sacaba. Pero no me lo dan. De hecho, es una incógnita el ángulo también. Entonces aquí, acuérdate lo que te había dicho. El coeficiente de restitución casi siempre nos los dan por ese motivo. El coeficiente de restitución siempre nos los van a dar. ¿Por qué? Porque el coeficiente de restitución ocupa la variable, bueno, para ocupar su fórmula y podamos calcular una velocidad. ¿Cuántas velocidades nos faltan? Una, ¿sí o no? Porque ¿cuánto es la velocidad de la pared en X? 0. Y la velocidad
antes y después de la pared en X es 0. Ya tengo dos velocidades. Acabo de calcular una, llevo 3, me falta una. ¿Vale? Entonces ahora ocupo el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución me dice que lo voy a hacer aquí abajo y lo voy a pasar a la derecha, o mejor paso esto, mejor paso en eje X y me voy para la derecha. Vean, voy a tomar esto lo vamos a manejar acá. Solo en el eje X. Uy, ¿qué pasó? Allá. Solo en el eje X, ¿vale? Entonces definimos el coeficiente de restitución. Restitución. Coeficiente restitución. Ahorita solo tuvimos que sacar un... ¿Un qué? O sea, el B2 en X. Esa es la que nos falta. Ah, ok. Ahora vamos a sacar esa. Solo en X, porque el coeficiente de restitución solamente se ocupa en el eje X. No la podemos ocupar en Y. ¿Vale? Entonces, vamos a ocupar el coeficiente de restitución que nos dice E por la velocidad A del cuerpo A, 1, menos la velocidad de B, 1. Y esto es igual a la velocidad de B después menos la velocidad de A después. Pero es en X. Ojo, estas son de X nada más. Este es de X, este es de X, este sigue siendo de X nada más y esto es de X. No podemos mezclarlas, ¿vale? Pero nada, voy a poner todo porque como vean mucho. ¿Cuánto es el coeficiente de restitución? Me lo da el problema. 0.75. 0.75. ¿Cuánto es la velocidad del cuerpo A en X? Menos la velocidad B al inicio. ¿Cuánto es la velocidad del cuerpo B después? Ah, no lo sé. De hecho, esa es la incógnita. Velocidad B. ¿El cuerpo A se está tomando en cuenta o sea, el cuerpo A es la pared? Ok. ¿Cuánto es la velocidad después del cuerpo A? Tengo una única variable. Entonces digo que la velocidad del cuerpo B después del impacto en X nada más es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es? Ay, no se me revuelvan, lo siento bien revueltos. 12.99. ¿Cuánto? 12.99. Me está faltando algo. Porque si yo veo mi esquema. Menos, perdón, sí. Exactamente, porque si. ¿Qué es ese menos? ¿Que tiene una velocidad negativa? No, que va al negativo. No que tiene una velocidad negativa, que va al negativo. Sale pues, ya tengo tengo todas las velocidades. ¿Qué es lo que me pedían de veras? Para empezar. Ah, pues la magnitud de la velocidad. Ya tengo dos velocidades en componentes. Me piden la magnitud de la velocidad. ¿Cuánto es? Ustedes díganmela. Ahora, solucionamos. Ahora encontramos la velocidad de la pelota 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es su ángulo? Ya. Voy por agua. Chínselo. Si alguien tiene duda, dígame. Antes de que vaya por mi agua. ¿Sí o no? No se confundan. No, profe. No se confundan. Ahorita lo que sacamos... O sea, que no lo que encontramos ya fue B2. En El X. menos ese. En X nada más. Ahora hay que encontrarlo en Y. O No. en general. Ya lo tenemos en Y, ya lo tenemos en X. Tenemos que encontrar
la velocidad. Ahorita Ok, en Y es el 17 y en X es el menos 12. en Y es 10. Acá está. Ok. En X, ahí está. Ahora vamos a encontrarlo como una magnitud única. O sea, ahorita acabamos de encontrar sus componentes. Hay que encontrarlo como magnitud única y hay que encontrar su Es ángulo. de arriba de B, el 17.32, entonces, ¿de qué fue? ¿Dónde está? Arribita, Ah, donde dice, abajito de lo que dice en el eje de las X. al inicio. Al inicio en X. Ah, esa es la inicial y la otra es la final, ¿no? Ajá. Aguas con el 1 y con el 2. Al 1, principio, 2, después. Ok. Es lo que les decía. No es complicado, o sea, es una suma de vectores. ¿Qué es lo complicado? Que vemos un B2XY, como que suena medio extraño, ¿no? Entonces, son esas. ¿Va? Hágalo, voy por abajo. $16.39 me sale. ¿Cuánto les sale a ustedes? Lo mismo. Un décimo más, 16.40. Ángulo. 30. ¿Cuánto? Ya, ¿no? Es el mismo. No. No son iguales, ¿eh? ¿Por qué no son iguales? Quién sabe, pero no son iguales. ¿A poco sí sale 30? ¿No? ¿Sí? ¿37.58? Pero ¿cuál? Ah, ok, pero hay que señalar. Sí es ese, ¿no? O sea, ya señalando ese que está ahí completo. El que está ahí señalado en nuestra figura. O sea, esa teta, ese es el que estamos buscando. ¿Alguien necesita que expresemos cómo sale la magnitud de VB2? Sí, profe. Sí, profe.
ángulo vale. ¿Dudas? No, profe. Parece que no. Sí, y el ángulo se sacó. ¿Para qué sacamos el ángulo? Nada más. Claro, también lo pide. Ah, Ah, ok, no. ok. No, nada más pide la velocidad, pero pues el ángulo, ¿para qué no queda ahí? Es fácil. Ok. Bien, ahí está. Así de esta manera trabajamos con Profe, eso. ¿y este ya es el último tema? Este ya es el último. Este ya es el último. Y vean, tenemos 3 clases más, aparte de esto. Pues sí hay con qué. Bueno. Ahora ya uno difícil, ¿no? Vamos sobre la misma línea, ¿eh? O sea, esto va sobre la misma línea porque, o sea, ahorita la pared y consideramos que su masa no se puede, bueno, consideramos que su masa no se puede tomar en cuenta y consideramos sus velocidades de la pared. Pero ¿qué pasa cuando son dos objetos? Ahora sí es cuando es un choque. Bien, vamos a trabajar con un oblicuo y posteriormente trabajamos con uno fácil para checarlo. O podemos empezar con uno fácil y luego con uno difícil. Yo creo que el difícil sería más viable. Además, el fácil no lo tengo escrito. No lo tengo aquí. A ver. Aquí tenía una imagen de ese problema. Copien, copien.
Pregunta. ¿Cuál es el coeficiente de restitución? No, es un dato que no nos los dan, pero ¿cuál es? Cero, ¿no? ¿Por qué 0? Porque la bala se incrusta, dice que pues ya no sigue. Excelente. Dato que no viene en el problema, pero yo debo de saber. El coeficiente de restitución en este problema es igual a 0. ¿A qué se refiere con que el coeficiente de restitución sea igual a 0? Quedan pegados. Acuérdense. No rebotan. Se quedan ahí juntos. Una vez que chocan, pum, se van juntos. Y hay problemas así como que una bola le pega a otra y luego ya después de eso se van juntos y se mueven juntos. El bloque de madera nos dan la masa. Vamos a sacar los datos, que es para lo único que nos va a alcanzar. Y terminamos esto, ¿va? Ya definimos el coeficiente de restitución. El bloque lo vamos a llamar A. Masa de A es igual a 3.8 más kilogramos. Masa de B, 0.2 kilogramos. Se encuentra en reposo, o sea, no hay fricción, mira. El bloque se mueve y no hay coeficiente de fricción, ¿vale? Entonces no vamos a considerar ni normal ni fricción, solamente el golpe, como si estuviera en el aire prácticamente. La bala en ella, después del choque, tiene una velocidad, el bloque, o sea, la velocidad A, después 15. Espérate, dime la velocidad A, pero al inicio. ¿Cuál es la velocidad del bloque al inicio? 0. Al menos ya saben que es reposo. Ya, con eso estamos. ¿Qué nos falta? Nos faltan 2, ¿no? Velocidad de B, después, velocidad de B, antes. Al inicio y después. Profe, ¿en este consideramos plano cartesiano? No, porque vamos a considerar que la bala sale horizontal. Vamos a considerar, no viene, pero yo digo que en este se debe considerar horizontal. Al no haber esquema, consideramos horizontal, entonces no vamos a trabajar en el eje de las X. Nos faltan esos dos datos. ¿Vale? Terminamos la siguiente clase de ver este tema. Les dejo ejercicios. Y ya se está acabando. ¿Va? Trabajen en su maqueta. No hay tarea. Ya se terminó el lunes. ¿Vale? Nos vemos el jueves.